¿Cómo jugar Sismic? Preparación. Tomaremos el tablero principal y lo armaremos en el centro de la mesa. Asimismo, tomaremos la loseta de la ciudad colonia y lo colocaremos en el centro del tablero. Agarraremos los diferentes mazos de cartas, las cartas de reliquia, las cartas de descubrimiento y las cartas de espionaje, y las colocaremos, según lo deseamos, alrededor del tablero, al alcance de los jugadores. También tomaremos los recursos correspondientes para los tokens de reliquias, los marcadores de combate y los cristales, y los colocaremos asimismo alrededor del tablero al alcance de los jugadores. Haremos una pila de los dados correspondientes de los dados de combate, los dados de atacante, los dados de defensor, asimismo como el dado de la humanidad. Tomaremos el marcador de actividad de sismos y lo colocaremos en uno de los costados del tablero. Colocaremos los tableros de sismos según la cantidad de jugadores. Para este ejemplo lo haremos para un juego de 4 jugadores. Colocaremos el primer tablero tapando el 6, tapando el 5, tapando el 4, y en este caso, ya que es para 4 jugadores, haremos una pila de marcadores en el número de jugadores. El resto quedará vacío y se irán llenando según el marcador va avanzando y los diferentes eventos de fractura se van resolviendo. Tomaremos la bolsa de tokens de fractura y los colocaremos a un costado del tablero. Tomaremos las losetas de las piezas de terreno según el borde del tablero principal. En ese momento podríamos ver la loseta de sabana que macharía en este caso este borde. Entonces tomaremos todas las losetas, o todos los jugadores tomarían todas las losetas y las colocarían de forma aleatoria. Acá podemos ver un ejemplo de las losetas colocadas aleatoriamente para lo que es el terreno de sabana. Esto lo haríamos con todas las piezas del tablero. Para hacer un seguimiento sencillo, a la hora que colocas las losetas, puedes colocar donde se encuentran las dos líneas hasta llegar a la ciudad colonia y luego haces un triángulo y rellenas hasta el centro. ¿Okay? Aquí podemos ver un ejemplo del tablero completamente preparado, ya con las piezas plásticas que vienen en el juego deluxe, de las piezas de campamentos, puestos de avanzada, los campamentos, ciudad colonia y las montañas. Preparación de los jugadores. Acá en este ejemplo podemos ver cómo se prepara el tablero de los jugadores. En este caso, para el jugador amarillo, tomaremos la pieza de la nave colonia, asimismo como los 6 módulos de construcción para la nave, cada una de las tropas y unidades, los soldados, las oradoras, los mineros, el cosechador y el mecatraje. Asimismo, cada jugador tomará sus mazo de cartas de comando, el tablero de construcción, el tablero principal de comandos y el tablero de recursos. Así el marcador de influencia, así como los 6 tokens de los módulos correspondientes, uno a cada color de jugador. Ahora, ¿cómo son los marcadores iniciales para cada jugador? En este ejemplo tenemos al jugador blanco o gris, lo que es el juego físico, el jugador morado, azul y amarillo. En este caso, el jugador amarillo empezaría con su plano amarillo. El jugador azul está en juego, por lo cual no tendríamos acceso a este plano. El gris también está en juego, no tendríamos acceso a este plano. Jugador verde no se encuentra en juego, por lo cual tendríamos ya automáticamente acceso a este. El amarillo, pues somos el jugador, en este caso el jugador amarillo. El morado se encuentra en juego, por lo cual no tendremos acceso a este plano. Y el jugador naranja tampoco se encuentra en este momento en juego. Así que tendríamos acceso a el plano naranja. Entonces, en este caso, para un juego de 4 jugadores, tendríamos acceso a 3 planos. El de los 2 jugadores que no se encuentran jugando y el de nuestro propio color. Facciones iniciales. Tomaremos, dependiendo de la cantidad de jugadores, y eliminaremos las facciones que no corresponden al conteo de jugadores. En este caso somos 4 jugadores, entonces no removeríamos ninguna de las facciones. Sin embargo, para un juego de 3 jugadores, removeríamos todas las facciones
que tengan un 4 o más, pues esta no la estaríamos utilizando para el conteo de 3 jugadores o menos. Configuración de la facción. Cada jugador tomará 3 facciones aleatorias, escogerá a una de ellas con la cual empezará a jugar y las demás las devolverán a la caja. El jugador azul ha escogido en este ejemplo el Controller Covenant. De esta manera empezará con la preparación inicial de la facción, así como sus unidades iniciales. Empezará con 3 de influencia, como podemos ver en el tablero de recursos, así mismo como un cristal y con un puesto de avanzada. En este ejemplo, el jugador azul escogerá uno de los puestos de avanzada según el terreno de su facción inicial. Puede escoger cualquiera de los dos que se encuentran en su terreno. En este caso, como un ejemplo, escogeremos este. De esta manera, podemos ver cómo su influencia inicial se incrementaría a 5 para el inicio del juego. Luego escogerá 4 soldados, una oradora y 3 mineros. Luego el jugador colocará sus unidades iniciales en los 6 hexágonos centrales del terreno inicial de su facción. En este caso no puede escoger las montañas, pues estas son terrenos impasables y no podemos escogerla. Podríamos escoger el puesto de avanzada, pero perderíamos el control de este y quedaría destruido. Así que podemos colocar nuestra nave colonia en cualquiera de estos 4 losetas. Para este ejemplo, colocaremos la nave en este espacio. Luego colocará el resto de sus unidades y las colocará ya sea en uno de los hábitats que tenga bajo su control, en este caso el puesto de avanzada, o alrededor de su nave colonia, exceptuando lugares como la montaña o el agua. En este ejemplo, el jugador azul ha colocado 3 de sus 4 soldados en la cueva para así defender o atacar de ser necesario, uno para ayudar a defender uno de los puestos de avanzada, asimismo como uno de los mineros, la oradora, y 2 de los mineros en un espacio con cristales. En este ejemplo podemos ver cómo ya todos los jugadores se encuentran ya preparados. Luego tomaremos el marcador de primer jugador y escogeremos el primer jugador de forma aleatoria. Tanto en el tablero de jugadores como en las cartas de unidad podremos ver las estadísticas de cada una de ellas. Podemos ver cómo el símbolo azul nos da la cantidad de espacios que a una unidad puede moverse. Algunas, como el mega traje, podemos ver que tiene 2 maneras de movimiento. La primera sería el movimiento normal, caminando, mientras que el de la derecha, el número 5, sería si utiliza los jets para volar o para hacer un salto ignorando terreno. En este caso, haremos un ejemplo del movimiento de las unidades de soldados, que estos pueden moverse hasta 4 espacios. En este caso, el soldado podría moverse 4 espacios en cualquier dirección adyacente a las losetas a las que se muevan. En este caso podría ser 1, 2, 3, pero en este caso, como se encuentra con una unidad enemiga, detendría su movimiento. Podría moverse 1, 2, 3 y determinaría su movimiento. Asimismo, recordemos que no pueden pasar a través del agua y tampoco a través de las montañas. Así que en este caso, si quisiera moverse hacia el terreno verde, la única manera sería moviéndose a través de la ciudad colonia y rodear lo que son las montañas o los lagos. Asimismo, las cuevas se consideran adyacentes unas a otras, por lo cual, aunque una cueva esté ocupada por una tropa, puede moverse a través de ella. En este caso, estos soldados podrían moverse con un punto de movimiento a la siguiente cueva y terminar sus 3 movimientos faltantes. En este caso, podría utilizar, en este ejemplo, 1 y 2 para entrar en combate con el jugador morado. Las unidades no están obligadas a moverse juntas, pueden perfectamente moverse separadas y entrar en combate con diferentes unidades al mismo tiempo. En este caso, esta tropa podría irse para allá, la cueva podría utilizarse para entrar en combate con el jugador morado, mientras que el otro soldado azul podría moverse de cualquier forma para apoyar a uno de los combates.
Entonces podríamos ver aquí 1, 2 y 3. Asimismo, alrededor del tablero podremos ver flechas de color. Esto se considera el movimiento global. El movimiento global se considera que cada flecha alrededor del tablero del mismo color se consideran adyacentes. En este caso, perfectamente, este soldado, que estamos haciendo el ejemplo, podría moverse 1, 2 y podría utilizar cualquier otro loseta que conecte con una flecha naranja alrededor del tablero como un solo espacio adyacente a ella. En este caso podría moverse hasta acá y utilizar su cuarto espacio de movimiento para entrar en combate con esta unidad. Aunque se encuentra en la cueva, hubiéramos podido perfectamente utilizar el movimiento de cueva para aparecer en ella automáticamente y entrar en combate. También tenemos que hacer un recordatorio que ninguna loseta puede tener más de 3 unidades de una sola facción. En este caso, en cualquier combinación de 3 unidades o un vehículo y 2 unidades. Y cada loseta solo puede tener un máximo de 2 jugadores. Cartas. Cartas de descubrimiento. Siempre que el juego te indique juntar una o más cartas de descubrimiento, junta las cartas indicadas a tu mano. Existen 3 cartas de descubrimiento: las cartas de evento, las cartas de acción y las cartas de reacción. Cuando juntes cartas de evento, es posible que juntes una o más cartas de evento. Cuando hagas esto, aplica todos los efectos del evento en sí y junta una nueva carta de evento. Es posible que crees eventos de reacción si juntas una o más cartas de eventos de esta manera. De esta forma, aplica cada una de las cartas de evento de forma independiente. En este caso, todos los jugadores podrían ganar de su elección o una reliquia o 2 cristales. Las cartas de acción puedes aplicarlas de una de 3 maneras. La parte superior derecha, que es un modificador de dados a los dados de combate, ya sea amarillo o rojo, lo puedes utilizar desde tu mano para aplicarla a una tirada de dados, ya sea de combate o incluso de hackeo. En este caso, aplicarías a un -1 a uno de los dados. Solo puedes aplicar una sola carta a cada dado. Esto puede ser cada uno de los jugadores en el caso de un combate. La parte central y la parte baja de la carta la jugarías cuando escoges jugar una carta de descubrimiento. En este caso podrías escoger cuál de los dos quieres aplicar. En este caso podría ser la parte baja para ganarte 2 cristales o la parte media en caso dado que apliques un minero que destruya todas las tropas de un espacio adyacente. Las cartas de reacción son similares a las cartas de acción. Puede utilizarla también de una de 3 maneras. Como podemos ver en la parte superior derecha, también posee un bonificador a tiradas de dados de combate, que lo podríamos usar exactamente de la misma manera. Recuerda que solo puedes asignar una carta por cada dado. Así también podrías utilizar, como podemos ver en la parte baja, que es un color gris, a la hora que juegas una carta de descubrimiento, puedes utilizar la parte gris de la carta de reacción y en este caso ganar un soldado y descartar la carta. La parte de reacción, que sería la parte verde, la puedes hacer siempre y cuando aplique la condición. Por ejemplo, en esta carta, cuando tú juegues una carta de comando, puedes lanzar esta carta de reacción luego de resolver la carta. De esta manera puedes activar todos los bonificadores de esa carta sin importar su color. Cartas de espionaje. Solo puede haber cierta cantidad de cartas de espionaje activas dependiendo de la cantidad de jugadores. De hasta 3 jugadores solo puede haber una carta de espionaje activa en todo momento. Asimismo, de 4 a 5 jugadores solo pueden haber 2. Y de 6 jugadores pueden haber hasta un máximo de 3 cartas de espionaje activas al mismo tiempo. Cada vez que juntes una carta de espionaje, debes escoger qué lado deseas aplicar, si la parte de explotación o la parte de sabotaje. En este caso podemos ver que la explotación la jugarías inmediatamente y luego esta se descartaría. En este caso no se mantendrá en juego. Sin embargo, el sabotaje se mantendría en juego en todo momento. Tomando esta carta de ejemplo y vamos a aplicar, digamos, la parte de sabotaje, la pondríamos y la deslizaríamos debajo de nuestro tablero, viendo hacia nuestros oponentes
para mostrar que en este momento se encuentra un sabotaje activo que aplica a todos los jugadores excepto a nosotros. Lo mismo ocurriría si utilizáramos una carta de explotación que se mantiene en juego, pero en este caso, en el momento que un jugador juegue cualquier otra carta de sabotaje, esta carta ya no tendría efecto y sería descartada. Cartas de reliquia. Cada vez que el juego te indique que juntes una carta de reliquia o una de tus tropas pasa o se queda en un espacio que tenga un token de reliquia, inmediatamente junta dos cartas de reliquia, vuelve a saber, escoge una para descartar y una para dejarla en tu mano. Puedes, si así lo deseas, activar inmediatamente la carta de reliquia que te dejas en mano. Debes recordar que solo puedes tener dos cartas de reliquia activas en todo momento. Si quisieras activar una reliquia nueva, tendrías que descartar una reliquia que está en este momento activa para intercambiarla por una reliquia nueva. Es muy importante recalcar que el máximo de cartas en mano de descubrimiento de reliquia es un máximo de 5 cartas en mano por jugador. Si tienes más de esta cantidad de cartas en mano al final de turno, deberás descartar el exceso de cartas de tu mano. Estructura de turno. Cada jugador durante su turno escogerá una de sus 10 cartas de comando para quemar. Esta se utilizará de forma boca abajo en el espacio de comando más a la izquierda, en este caso el 1. Esta carta no la podrá volver a jugar durante el resto de la ronda. Y luego escogerá una carta para jugar boca arriba. En este caso utilizaremos la carta de soldado como ejemplo. Cada carta se divide en tres partes. Las estadísticas si fuera una carta de unidad, las acciones a tomar y los bonificadores. En una carta haremos todas las acciones que estén separadas por una línea. Aquellas, en este caso, como la de movimiento, haremos que los soldados se muevan hasta 4 espacios. Luego escogeremos a cada uno de los soldados que haya o no movido y escogeremos si desean hacer un enfrentamiento o en este caso neutralizar. En el caso del enfrentamiento, en este ejemplo, solo las unidades de combate, estamos hablando de lo que son los soldados o los mecatrajes, pueden entrar en combate. En este caso colocaríamos el marcador de combate en la unidad, en este caso de soldados, en este ejemplo, que decide enfrentar al enemigo. En este caso, el jugador morado con su oradora. Los soldados que no hayan entrado en combate y que entren en una loseta de hábitat que esté controlada por un jugador enemigo, pueden escoger neutralizarlo. En este caso, simplemente elimina la bandera de control del jugador correspondiente. Obviamente, en este caso no podríamos tener unidades enemigas, pues enfrentaríamos a esa unidad en vez de neutralizar el hábitat. Vale recordar que las unidades que están enfrentadas no se resuelven los combates hasta que algún jugador juegue la carta de combate. Una vez que el jugador haya hecho todas las acciones de la carta correspondiente, pasará a escoger una de las 3 bonificaciones según el color de la carta que haya jugado. En este ejemplo, el jugador podría escoger la bonificación azul, la verde o una de las 4 opciones de la gris. Una vez el jugador haya escogido la bonificación, pasa el turno al siguiente jugador. Como hemos explicado anteriormente con la carta de soldados, tanto los soldados con los mecatrajes o power mechs son las únicas unidades que pueden iniciar el combate con unidades enemigas. Ambas cartas funcionan de la misma manera. Puedes mover y puedes enfrentarte en combate con un enemigo. La diferencia es que los power mechs o los mecatrajes tienen su habilidad de brinco. Pueden utilizar sus jetpacks para mover una mayor cantidad de 5 espacios. En este ejemplo, un megatraje a la hora que se mueve con el jump pack puede ignorar cualquier terreno para hacer su movimiento de hasta 5 espacios. Sin embargo, las cuevas o el movimiento de cuevas no puede ser utilizado, pero sí puede utilizar el movimiento global sin ningún problema.
Ten en cuenta que el movimiento del jetpack del mecatraje tiene el símbolo de sismo. En este caso, el montículo de marcadores de sismo deben avanzar una casilla. Unidades de recursos. Tanto los mineros como los cosechadores son unidades de recursos. Estos funcionan muy similares a las unidades de combate. En este caso pueden moverse hasta una cierta cantidad de espacios. Los mineros en este caso pueden mover hasta 3 y los cosechadores hasta 2. Luego, dependiendo del tipo de terreno en el que se encuentren, pueden obtener cristales o solamente cartas de descubrimiento. Cualquier minero que se encuentre en una loseta de cristales tomaría un cristal y una carta de descubrimiento. Asimismo, si solo se encuentra en un espacio denominado como explorable, en este caso serían las losetas que solo tienen el nombre explorable, los mineros pueden únicamente tomar una carta de descubrimiento. Sin embargo, los cosechadores, si están en un espacio de cristales, tomarían hasta 5 cristales a tu reserva y 2 cartas de descubrimiento. En este otro ejemplo, si el cosechador estuviera en un espacio explorable, podría tomar 2 cristales y una carta de descubrimiento. Sin embargo, los cosechadores, en el momento que cosechan los 5 cristales al estar en una loseta de cristales, moverían el marcador de sismos un espacio hacia los eventos de fractura. Tropas de influencia. Los oradores funcionan de la misma manera que las tropas anteriores. Estas se pueden mover hasta 3 espacios, pueden lo que se llama persuadir, que sería controlar un hábitat, ya sea enemigo o neutral, que en este momento no tenga unidades enemigas, y luego puede hacer promoción de campo. En este ejemplo, el jugador azul tendría 2 oradoras en el mismo espacio. El jugador azul desea tomar control de este outpost, así que vamos a dejar una de las oradoras sin moverse. La otra podría moverse hasta 3 espacios. En este caso, vamos a moverla 2 espacios hacia el asentamiento. Una vez movidas las tropas de oradoras, tomaremos control de los diferentes hábitats que tengan una oradora. En este caso, el puesto de avanzada y el asentamiento, subiendo nuestra influencia 5 puntos. Luego pasaríamos a la promoción de campo. En este caso, por cada una de nuestras oradoras que activamos, en este caso 2, en este ejemplo, podemos tomar cualquiera de nuestras tropas y cambiarla. En este caso, podríamos tomar un minero y podríamos transformarlo, no importa dónde se encuentre mientras que no esté en combate, por un soldado o una oradora. En este ejemplo, podríamos tomar este minero y convertirlo en una oradora. Esta oradora no contaría para la promoción de campo, ya que durante esta fase solo activamos 2 de ellas. Nos quedaría una más. En este ejemplo, podríamos perfectamente cambiar a este otro minero por un soldado. O bien, si no quisiéramos hacer esto, o bien podríamos perfectamente cambiar una de las oradoras que activamos y cambiarla por ya sea a un soldado o un minero. El soldado también podríamos hacer exactamente lo mismo, siempre y cuando no esté en combate, por una oradora o un minero. Reclutamiento. Primero vamos a reclutar tropas igual o hasta el valor total que tenemos en el momento de influencia. Luego colocaremos estas tropas ya sea en los hábitats que tengamos controlados o adyacentes a nuestra nave colonia. Por último, podremos motivar. Esto nos permitirá activar una de las tropas que hemos reclutado en este turno y lo podremos jugar como si fuera su carta de comando. En este ejemplo, el jugador azul se encuentra con 10 de influencia. En este caso, hemos tomado las siguientes tropas. 2 soldados para un total de 2 de influencia, una oradora de 2 de influencia para tener un total de 4 y 2 mineros que cada uno nos daría 3 de influencia. Recuerden que tanto en las cartas como en nuestro tablero tenemos el costo de influencia de cada una de las tropas. Continuando con el ejemplo, en este caso tenemos 2 hábitats controlados fuera de la adyacencia de nuestra nave
que podríamos colocarlos ahí o en cualquier espacio adyacente a nuestra nave. Recuerden que no podríamos colocarlo, en este caso, en la montaña. Entonces podríamos colocar dos mineros en este hábitat. Podríamos colocar incluso un soldado. Recuerden que no podemos poner más de 3 unidades. Un soldado acá. Y por último colocaré esta adyacente a la nave. De esta manera ya hicimos el deployment. Ahora podemos activar a una de las tropas. En este caso yo podría activar la labradora, uno de los mineros o incluso uno de los soldados. En este caso podría pasar a activar, por ejemplo, el minero, que lo movería un espacio y agarraría después un cristal y una carta de descubrimiento. Mejoras. Con la carta de mejoras podemos hacer una mejora estándar o incluso podemos hacer mejoras de dropships. Entonces, ¿en qué es la diferencia? Bueno, obviamente con el dropship vamos a avanzar el marcador de sismos un espacio y en el estándar no. Ahora, en el estándar solo podremos mejorar unidades a su vehículo correspondiente pagando el coste relativo siempre y cuando estén en un hábitat que estemos controlando o alrededor de la nave colonia. El dropship nos permitirá hacerlo en cualquier lugar siempre y cuando no estén en combate por un costo adicional de 1 y moviendo el track de sismos un espacio. Al final podremos activar uno de los vehículos que hemos colocado como si fuera su carta de comando, incluyendo cualquier tipo de acción que resulte en movimiento del track de sismos, de la misma manera que hicimos con la carta de mejoras. En este ejemplo podemos ver que para hacer una mejora estándar podemos utilizar cualquiera de los dos soldados, cualquiera de este soldado que está aquí y cualquiera de los 3 mineros. Estos que están acá no se, no se encuentran, este se encuentra en combate y el otro que está en el asentamiento no lo tenemos controlado, pero podríamos hacerlo como un drop airship. Hagamos el ejemplo. En este caso tengo 5 cristales. Cada cosechador me costaría un cristal para su mejora y cada mecatraje o Power Mech me costaría 3 cristales. En este caso podría mejorar. Vamos a gastar los 5 cristales para hacer lo siguiente. Continuando con el ejemplo, gastaré entonces uno de los cristales para entonces mejorar este minero que se encuentra adyacente a mi nave colonia. En un cosechador. Ahora, aunque podría utilizar uno de los soldados que tengo en estos dos hábitats, pues están un poco lejos. Y preferiría cambiar este, cual es quien está en caso inminente de ser combatido y probablemente eliminado. Por lo tanto, pagaré los 3 más el cristal adicional, pues es un dropship, y lo cambiaré por un mecatraje. Sin embargo, recordemos que al hacer esto, el medidor de sismos movería un espacio. Ahora bien, podemos activar uno de los vehículos que acabamos de mejorar, una de las tropas que acabamos de mejorar a vehículo. En este caso podría mover este traje, este mecatraje, y meterlo en combate con alguna unidad, ya sea caminando o activando sus jetpacks. Pero en este caso está muy lejos del jugador gris y muy lejos del jugador blanco. O podría utilizar el, o podría utilizar el cosechador para perfectamente cosechar 5 cristales y 2 cartas de descubrimiento. Pues hagamos eso. Sin embargo, recordemos que nuevamente el medidor de sismos se moverá un espacio. Combate. El jugador que juegue la carta de combate será quien sea el que tenga el atacar primero durante todas las batallas en las que el jugador esté implicado. Debes ir resolviendo cada uno de los combates en los que estás involucrado uno por uno. Cada jugador por turnos puede escoger si desea huir o atacar. Si deseas huir, el oponente tendrá un ataque gratuito contra tu unidad.
Sin embargo, es posible que puedan huir a salvo. Nunca se sabe. Si atacas, juntarás los dados de combate y el dado de atacante o defensor, dependiendo de si fuiste tú quien inició el combate o no. Tirarás los dados, sumarás o aplicarás primero el resultado del dado de ataque o defensa. Podrás jugar cartas de descubrimiento de tu mano para mejorar o cambiar los resultados de los dados, y el oponente también podrá hacer lo mismo. Una vez hecho esto, siempre y cuando los dados impacten a un enemigo, este morirá y lo podrás capturar. Y pasaremos nuevamente haciendo lo mismo para el siguiente jugador. En este ejemplo, digamos que el jugador morado es quien ha jugado la carta de combate. Así que, como podemos ver, el jugador morado está en este momento involucrado en 3 combates. El combate que está acá, con el jugador azul, con 2 soldados. El combate de acá, pues ellos han movido sus soldados para tratar de destruir al mecatraje. Y acá, pues el jugador gris ha atacado a su minero. Así que vamos a resolver cada uno de los combates de forma independiente. Vamos con el más difícil, dice el morado, pues creo que no van a sobrevivir mucho tiempo. Pues bien, resolviendo el combate, recordemos que fue el jugador morado quien ha jugado la carta de combate y ellos son los atacantes. Recuerden que quien jugó la carta de batalla son los que atacan primero. En este caso jugaría un dado rojo por cada soldado, más el dado azul, pues son los atacantes. Pues veamos qué logra el jugador azul. Pues el jugador azul ha lanzado un 6, un 5 y un 1. Primero tenemos que aplicar el +1. Pues ya sabemos que este no golpeó absolutamente a nadie. Y se lo ha aplicado al 5. De esta manera obtiene 2 6. Ahora, para poder destruir un mecatraje necesitamos 2 dados. Para el mecatraje, si en el caso dado de que tuviera un soldado y solo pudiera lanzar un dado, ya que el mecatraje tiene una defensa doble, pues si no tienes una unidad o una tropa que pueda herir al oponente, esta tiene que huir forzosamente. En este caso, pues obtenemos 2 seises y podríamos destruir el mecatraje. El jugador azul podría jugar cartas de descubrimiento. Lastimosamente, lo único que posee en mano es un modificador un -1. Por el tanto, ha perdido la batalla y el mecatraje ha sido destruido. El jugador morado lo elimina del combate y al no haber más, quitamos la bandera de combate y pasa al área de salvamento del jugador morado. Ahora el jugador morado decide ir por el segundo combate. Recordemos que ahora el jugador morado es el defensor, pero tenemos solamente un soldado y una oradora. En este caso, atacaríamos con un dado rojo y un dado amarillo. Pues en este caso, el jugador morado ha obtenido un 2 y un 1. Una terrible tirada, pero ha sacado un tremor. En este caso, ya aunque ocurre durante la batalla, debemos moverlo un espacio y ya ha llegado al final del track. Así que en este momento lo moveríamos al evento de fractura y sacaríamos de la bolsa de fractura un token aleatorio. ¿Cómo funciona esto? Pues esto es muy simple. Obtienes el token según el tipo de terreno, en este caso el de sabana, y le das vuelta. Como podemos ver, aunque aquí también había un soldado azul en combate, vamos a colocarlo con la banderita, se destruirían todos los hexágonos del número 4, justamente donde están estas. Ahora, hay unidades que poseen la regla de aviso temprano o alerta. Algunas unidades tienen la regla de alerta temprana. Estos son los mineros y la nave colonia. Cuando un espacio colapsa y sea destruido, pues debemos mover la unidad a un espacio adyacente que esté disponible.
En este caso, pues los mineros no hay problema, podríamos moverlos un espacio hacia el cristal antes que el espacio colapsa para que no mueran. Si hubiera sido una oradora o un soldado, pues hubieran irremediablemente muerto. Pues hubieran caído en este caso al espacio devastado y hubieran muerto por el impacto. Ahora, la nave colonia, veamos hacia dónde la podemos mover. Podemos moverlos hacia arriba, hacia los hábitats, pero perderíamos esos hábitats en caso dado que tal vez quisiéramos toparlos más adelante. Podríamos ir hacia los mineros, pero la nave colonia solo puede estar la nave colonia en un solo espacio. Destruirá cualquier edificio o unidad en el hexágono al que se mueva. En este caso, el jugador amarillo dice no, porque se me mueren. Pero quiere aprovechar que el jugador azul está en combate. Dice, bueno, él me atacó. Bueno, voy a jugar a la segura y lo muevo a este espacio. Estos dos soldados morirán irremediablemente aplastados. Y nadie captura estos porque no fue por resultado de batalla. Y por último, eliminamos el hexágono. Cualquier espacio devastado, colocaremos un token de reliquia en estos espacios. De esta manera, cualquier unidad que entre o se mueva a través de estos espacios ganará una carta de reliquia. Una vez aplicado el evento de fractura, descartamos el token y en este caso moveríamos un token hacia la parte más izquierda disponible y la torre de tokens al siguiente espacio. Ahora, como van viendo, cada vez que se efectúe un evento de fractura, nuestro montículo irá cada vez más cerca hasta el momento en donde el tablero está completamente lleno y cada símbolo de fractura efectuará un evento acelerando la destrucción del planeta. Ahora, volviendo a nuestro combate. Ya una vez que esto se ha efectuado, volvemos a que el jugador morado tenía un 2 y un 1. Pues el jugador morado ha decidido jugar una carta de más 2 en su dado amarillo. De esta manera logra obtener un 4. Sin embargo, el jugador azul pues todavía le queda la carta que no ha gastado de menos 1 y decide aplicarle a este mismo dado un menos 1. Así que el jugador morado solo tendría un 3, que no sería suficiente para matar a uno de los soldados. Recordemos que siempre debemos igualar o sobrepasar el valor de defensa o de vida de las tropas a las que estamos atacando. El paso del jugador azul de contrarrestar. En este caso, este jugador es el atacante porque tiene la banderita y lanzaría el dado de ataque. En este caso obtenemos un 6, un 1 y el movimiento de sismo, que obviamente pues moveremos el marcador de sismos un espacio. Pues tiene un 6. Ahora, las oradoras pueden hacer algo similar que las cartas. Ellos tienen escudo, pues puedes permitir que uno de los dados tenga un menos 1. Aunque tengas más oradoras, no puedes acumular estos modificadores a un solo dado. Solo puede ser una oradora a un solo dado, por lo cual convertiríamos este dado a un 5. Sin embargo, esto no es suficiente para salvarse. Lastimosamente, los cambios que tiene el jugador en morado en mano, no son suficientes para salvarse. El jugador azul decide matar al soldado morado. Volviendo al jugador morado, este podría atacar, pero en este caso va a decidir que quiere huir, pues sabe que es muy poco probable que logre sacar el resultado que necesita. Y huye a un espacio adyacente, ocupado por una de sus tropas que pueda poner o que esté vacía. En este caso, el jugador azul obtiene un ataque gratuito. Pues tiene un reroll a uno de los dados. Y increíblemente, recordemos que aún así la oradora le daría un menos 1 a uno de los dados, teniendo un 2 y un 1 como resultado. La oradora ha huido
de forma exitosa. En este caso, el jugador azul se ha llevado la tropa que ha matado a su prisión. Por último, tenemos el combate con los dos soldados negros. En este caso, lanzaríamos un dado amarillo. Decide arriesgarse y atacar. Pues ha lanzado un 1 y ha avanzado el track de sismos un espacio. Ya se ha movido 2 durante estas batallas, además de un evento de fractura. Pero bien, ha fallado, así que el jugador negro decide atacar. Y nuevamente ha lanzado un evento de sismo que lo mantiene cerca de que ocurra un evento de fractura a un espacio y ha logrado matar al minero. En este caso, el jugador morado ya no le quedan cartas de descubrimiento en mano para poder salvar al minero, pues el minero ha sido destruido, terminando así con todas las batallas en las que el jugador morado se encuentra activo en este momento. Negociación. En la carta de negociación número 1 utilizaremos la iniciativa y nos haremos del marcador de primer jugador. Para esa manera, la siguiente ronda seremos el jugador que empiece la ronda. Sin embargo, recuerda que si otro jugador durante el resto de lo que faltan los turnos juega esta carta también, pues te robarán la iniciativa. Luego haremos infiltración, lo cual podremos ganar una nueva carta de espionaje, como ya explicamos anteriormente cómo se activa. Podemos hacer hasta 3 ciberataques para tratar de obtener los planos sin necesidad de combatir, siempre y cuando tengamos unidades adyacentes a la nave colonia enemiga. Por último, podremos cambiar recursos. En este caso podemos cambiar prisioneros, vehículos, hábitats, cartas de espionaje, reliquias, cristales o cartas de descubrimiento entre sí. Y por último, podríamos cambiar 2 prisioneros o un vehículo destruido en salvamento por el plano correspondiente del jugador. Para hacer un ejemplo en la parte del ciberataque, recordemos que en la batalla anterior, pues nuestros soldados azules se quedaron solos. Digamos que en este caso el jugador azul es quien juega la carta de negociación. En este caso, pues al no estar trabados en combates, pueden hacer una tirada de hackeo. En este caso, lanzaremos un dado de combate por cada personaje. En este caso, hasta un total de 3, pero tenemos 2 soldados. Así que tenemos 2 dados. Para saber el resultado que necesitamos para hackear un plano de un jugador oponente, podemos ver el número grande en la parte central de nuestro tablero de construcción. Eso nos indica el resultado que necesitamos sacar en nuestro dado exacto para poder robar este plano. En este caso, necesitaremos un 5. Lastimosamente, solo tenemos un 2 y un 3. Recordemos que los jugadores también pueden jugar una carta de descubrimiento de su mano para hacer un modificador a esta tirada. En este caso, el jugador azul solo posee un +1, lo cual no es suficiente para hacer el hackeo. Lastimosamente, no lo ha logrado. Luego pasaríamos a la parte de trading de recursos. En este caso, pues tenemos un prisionero morado, pues no tenemos los suficientes, por eso intentamos el hackeo. Y podríamos cambiar cualquier recursos que tengamos con esos jugadores siempre y cuando pues acepten nuestro intercambio. Por último, utilizaremos todos los que tengamos en nuestro salvamento o prisión. En este caso tenemos 2 soldados amarillos y los cambiaremos por el plano amarillo. Si tuviéramos otro soldado morado o otra tropa morado, hubiéramos podido hacer lo mismo con el morado. En este caso, ya que fallamos el hackeo y no tenemos suficientes para hacer el trading de nuestro plano, o bueno, del plano morado, pues aquí se queda. Nave colonia. Hemos utilizado esta carta como último, pues es una de las cartas más importantes del juego o al finalizar el juego. La nave colonia puede moverse 1 o 2 espacios, así como tú lo desees. Sin embargo, el primer movimiento generará una desestabilización. No solamente destruirá el espacio en donde se encuentra en ese momento,
sino que moverá el marcador de sismos un espacio. Después, el segundo espacio que podemos mover es opcional. Así que si deseas moverlo una segunda vez para un máximo de 2 espacios, es tu opción. Luego podemos hacer la construcción múltiple de módulos con la construcción robótica. Puedes gastar tantos cristales como tengas disponibles para construir varios módulos al mismo tiempo. Y por último, si tuvieras tu nave completada, podrías evacuar, tratando de mover tantas unidades como te sea posible de vuelta a tu nave colonia. En nuestro ejemplo, pues la nave le faltan 3 módulos al jugador azul para poder lanzar su nave. En este caso decide moverse un espacio para acá, destruyendo este espacio que está acá. Nuevamente, como hemos explicado anteriormente, movería el marcador de sismos un espacio. En este caso, nuevamente, otro efecto nuevo de fractura, destruyendo todos los espacios de bosque del número 4. Ahora podríamos mover un espacio adicional. Ahora, si lo moviéramos más lejos, pues nuestras tropas que están más a la izquierda quedarían completamente fuera de nuestro alcance. Por tanto, el jugador azul decide aplastar a su propio cosechador, moviéndose un espacio hacia arriba. Por último, decide hacer una construcción automática. En este caso le faltan 3 módulos de construcción, cada uno de costo de 2 cristales, para poder terminar la construcción. Digamos que en este momento tendría 6 cristales. Por lo tanto, gastaría los 6 cristales para terminar los 6 módulos de construcción y construir los 3 módulos que le hacen falta. Ahora, como podemos ver en el ejemplo, su nave colonia se encuentra completamente construida. En este caso, podemos aplicar la evacuación. Y todas las tropas pueden moverse hasta el máximo de su movimiento para intentar llegar a la nave y volver a tu reserva. En este caso podemos mover este minero 3 espacios, vuelve a reserva, el soldado también, el minero logra llegar. Este speaker mueve 3, labradora sin problemas, esta también. Aquí es donde las cosas empiezan a complicar un poco, el minero todavía logra moverse 3 espacios sin problema, labradora también. Tenemos este soldado que logra moverse 4 y llegar a la nave. Este otro también. Teniendo problemas, pues tenemos estos 2 soldados que se encuentran todavía en la base enemiga. No podremos mover por el agua. No podemos mover a través de otras unidades enemigas, lo cual están completamente rodeados y no pueden salir. Y nuestra mejor apuesta era utilizar movimientos de cueva para poder salir adyacente a la nave y evacuar exitosamente. Lastimosamente, ellos no tienen cómo moverse y salir avantes. También el jugador amarillo posee un soldado de nuestra reserva capturado. Y el jugador morado posee uno de nuestros vehículos también, por un total de 4 unidades que se han quedado en campo. Después de completar nuestra nave y haber hecho la evacuación, aún poseemos 4 unidades que no han podido regresar a nuestra reserva y se mantienen en el campo, tanto en combate o como que no hayan logrado llegar a nuestra nave, como tropas o unidades que se encuentran capturadas. En este caso podemos lanzar el dado de humanidad, que nos puede indicar cuántas tropas podemos dejar atrás para poder lanzar nuestro dado. Es como decir nuestra conciencia. Hacemos nuestro lanzamiento y nos ha salido que podemos matar a uno de los 4 que hemos dejado atrás. Lastimosamente, no nos permite hacer el lanzamiento, pues nuestra conciencia nos dice que no podemos dejar a tantos atrás de nuestra nave, concluyendo así con nuestro turno. No hemos logrado lanzar nuestra nave. Ahora, recordemos que en cada turno subsecuente, ya que el jugador azul ha logrado construir su nave por completo, a final de cada turno, ya que su nave colonia ha sido completada, si puede sacrificar menos de la cantidad de su humanidad, o en este caso el lanzamiento del dado, puede hacer su lanzamiento. Si no, todos los jugadores nuevamente deben descartar hasta el límite de cartas en su mano
regresar cualquier cristal que tengan por encima de su capacidad y terminaría su turno. Tips. Recordemos que cada acción gris te permite hacer una construcción manual, pagando el costo de cristales y devolviendo del tablero unidades hasta el costo requerido de influencia. Recuerde que solo puedes hacer una construcción manual por turno, pero eso te puede ayudar a acelerar el juego y la construcción de tu nave. Siempre ten en cuenta las reglas especiales de tu facción. Toda facción cuenta con 3 o 4 reglas especiales que te permitirá explotar para poder mejorar tus turnos y ser todavía más efectivo en las acciones que requieres tomar. Ten en cuenta que al principio de tu turno puedes descartar una carta de reliquia, ya sea activa o de tu mano, para obtener una de las cartas que hayas quemado anteriormente o jugado de vuelta a tu mano. De esta manera podrás jugar esta carta en cualquiera de los turnos, ya sea el activo o subsecuentes, de vuelta al juego. Hay cartas de descubrimiento que te permiten al activarla utilizar cualquier otra bonificación de la que tengas en el momento. Si juegas una carta y decides utilizar la parte gris para jugar una carta de descubrimiento, podrías perfectamente utilizar la parte gris y utilizar cualquiera de los beneficios verdes, sin importar en cuál línea de comando te encuentras, para activar. En este caso, podrías hacer un combo de activar una carta de descubrimiento para jugar cualquier habilidad verde y en este caso poder robar una unidad capturada enemiga por un oponente que te pueda ayudar después en turnos subsecuentes para obtener planos de tu nave colonia. Recuerda que la capacidad de prisioneros y de salvamento va ligado a la cantidad de módulos que no hayas construido. En este caso, tu máximo es de 4. Si construyeras cualquier módulo, tendrías que en este caso devolver uno de las 3 unidades que se encuentran prisioneros de vuelta a su jugador. Si construyéramos el siguiente, ya no tendrías espacio alguno para prisioneros y no podrías tener ningún prisionero o salvamento. Recuerda que en el caso que puedas dejar atrás la cantidad de unidades que dejaste en tablero o más, tu nave puede automáticamente ser lanzada y serías el ganador. Recuerda que esto aplica que el planeta termina de fracturarse y todos los que quedaron atrás morirán.